Estamos ante un momento trágico en la historia de la humanidad. Llevaban a un cordero mudo al matadero y delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Y cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Él enmudeció para llevar nuestras culpas sobre el madero. Pero cerca de la hora novena, nuestro Señor Jesucristo no pudo aguantar más el dolor. Y es una de las 3 frases, aparte de haber enmudecido en los demás sufrimientos, donde él ya no aguantó el dolor y dijo, Elí, Elí, lama sabachthani. Es el grito más desgarrador de nuestro Señor Jesucristo. Fue el día más angustioso de su vida en la cruz del Calvario, el cual nunca ha dejado de impactarnos en lo muy hondo de nuestro corazón. A cada una de las personas que leemos este pasaje de la Escritura, jamás se nos olvida. ¿Por qué me has desamparado? Es una de las preguntas que nos hacemos muchas personas. Cuando llegó cerca de la hora sexta y la tierra comenzó a oscurecerse y hubo tinieblas sobre toda la tierra, como dice el texto base de nuestra predicación en Mateo 27, 45 al 46. Pero dice que a la hora sexta empezó este calvario. Pero cuando llegó la hora novena, escuchamos este clamor, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es una de las preguntas que nos hacemos muchos de nosotros. ¿Por qué su propio padre lo abandonó en el momento que él más lo necesitaba? Y como decía el salmista David, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, yo clamo a ti de día y tú no me respondes. Yo clamo a ti de noche y tampoco tú me respondes, y no hay reposo para mi alma. Pero Dios, tú eres santo. Ellos estuvieron juntos trabajando desde la creación del mundo, en armonía, en unidad, en comunión. Y en un momento tan angustioso no lo pudo socorrer, como lo haría cualquier padre por su hijo si se encontrara en algún peligro. Y muchos tenemos la curiosidad de querer saber por qué Dios lo abandonó, por qué Dios actuó de esa manera. Pero en la medida, hermanos, que se desarrolle nuestra predicación, si le prestamos la debida atención, la predicación irá respondiendo esta pregunta. Cuando nuestro Señor fue al monte de Getsemaní a orar, la Biblia nos dice en Lucas 22, 44 que él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y se postró a orar diciendo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Era un sufrimiento en el monte del Getsemaní. Y Jesús estaba orando. Y en ese momento el escritor de los Hebreos nos dice que cuando Jesús estaba orando, había un gran clamor sobre la tierra. Y también Lucas nos dice que cuando Jesús estaba orando, del sudor caían a la tierra grandes gotas de sangre. Según los médicos, dicen que esto ocurre cuando una persona está pasando por una tensión muy grande
o una angustia insoportable y ocurre una hemorragia en las glándulas sudoríparas. Y en ese momento los vasos sanguíneos comienzan a congestionarse y se combinan con el sudor. Pero todo esto no es comparado con lo que le va a ocurrir más adelante, o lo que le ocurrió después de esto, al ser desamparado. Jesús, en su mente, lo que le causaba esta angustia era que me ponen a cargar una cruz, me dan de latigazos, me incrustan una corona de espina en mi frente y nadie me pudo ayudar. La multitud me injuria, me escupen el rostro, me abofetean, como dice Mateo 26:67, y nadie me puede socorrer. Reparten mis vestidos y me ven clavándome en carne viva grandes clavos en las manos y en los pies. Y él dice: Padre, ¿por qué me das la espalda en este momento que yo lo necesito? Pero la pregunta sigue en nuestra mente: ¿por qué me has desamparado? Más claro no pudo ser Dios. Y ser desamparado significa que Dios le dio la espalda. Y cuando nosotros escuchamos esta expresión, que un padre le da la espalda a su hijo en un momento de angustia, nosotros no podemos creer que un Dios como el nuestro haya hecho esto. Y esa es las preguntas que muchas personas se hacen. ¿Por qué un Dios tan lleno de amor hace esto con su propio hijo? Pero Dios tenía el poder para hacerlo. Pero Dios quería enseñarnos algo a nosotros. Dios quería darnos una gran lección en nuestra vida. Dios quería que nosotros aprendiéramos algo. Y eso que nosotros vamos a aprender en esta mañana jamás se nos va a olvidar de nuestra mente. Y después nosotros vamos a comprender por qué Dios actuó de esta manera. Un padre que siempre estuvo con Jesús en la eternidad, sustentando todo en este mundo. Y ellos estaban siempre en una común armonía. Y siempre estuvieron de la mano ayudándose en todas las cosas que ellos hacían y siguen haciendo para sustentar este universo. Y en ese momento, Dios le dio la espalda. Pero Dios, hermanos, ¿sabes por qué hizo esto? Porque Dios es 3 veces santo. Y Él no puede mirar el pecado frente a Él. Dios no tiene relación con el pecado, con esas transgresiones de toda la humanidad que estaba cargando su Hijo. Jesús, su propio Hijo, estaba cargando con todas nuestras transgresiones en la cruz. Y como Él no tiene relación con el pecado, Él no podía socorrerlo. El pecado necesitaba saber cuáles son las consecuencias. Y Dios necesitaba mostrar lo que le ocurrirá al pecador que nunca desea arrepentirse. Él necesitaba mostrar que cuando el pecador no quiere arrepentirse, así estará en el infierno, en un absoluto y total abandono. En ese lugar, Dios le va a dar la espalda al que no quiere arrepentirse. Y Dios necesitaba darnos esta enseñanza. Dios necesitaba mostrarnos cómo se va a sentir toda persona que no acepta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se va a sentir abandonado y va a ser abandonado por toda la eternidad. Por eso, a través de este grito, hermano, nosotros también debemos mirar un gesto de amor que no tiene palabra para describirlo. Y es en la cena del Señor, en unos minutos, en donde nosotros debemos recordar este grito, porque es el momento más trágico de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cargando nuestros pecados.
En ocasiones nosotros nos sentimos desamparados. El ser humano le da un dolor de 5 días que no se le quita y ya piensa que Dios lo ha desamparado. O una enfermedad que tiene que cargar y ya pensamos que Dios me ha dado la espalda. ¿Cuán grande será el dolor de un niño en un incendio y que su padre no lo pueda rescatar? O el dolor de un hijo que siente un hijo al ser abandonado por la muerte de su madre. Él va a decir, mamá, ¿por qué me abandonas? O el dolor de una madre cuando su hijo muere. Hijo, ¿por qué me abandonas? O cómo se siente una mujer cuando un esposo la abandona por otro o viceversa. Son dolores muy fuertes que ocurren en nuestra vida. Ahora usted va a poder comprender y a entender a nuestro Señor Jesucristo lo que es ser abandonado. La Biblia nos dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Fue el día más oscuro de la historia. Y es como que si la misma naturaleza estaba siendo solidaria con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento tan inolvidable en la historia de la humanidad. Jamás la tierra se había oscurecido, ni se ha oscurecido hasta este momento, como lo hubo en aquel día. La tierra estaba siendo testigo de la muerte más trágica que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Y siempre que hay oscuridad, el ambiente se torna muy triste, porque no es nada agradable lo que está ocurriendo. Y el dolor se refleja en el rostro de las personas allí presentes, todos angustiados y sin poder darle la mano al que venía a redimirnos del pecado. Qué triste momento. Allí estaba siendo crucificado el sustituto, sin pecado, muriendo en lugar de los pecadores. Este clamor, hermanos, vino desde la profundidad de las tinieblas. Y aunque hay mucha luz allí en ella, y esa luz brillante, deslumbrante de una esperanza eterna, también hay un centro impenetrable de la oscuridad, donde el alma se encuentra a punto de desfallecer debido a las tinieblas y al angustioso dolor. Es un punto, hermanos, entre la vida y la muerte. Y nuestro Señor se encontraba en la parte más oscura de su camino. Y la obra estaba por ser consumada. Había nuestro Señor Jesucristo alcanzado el punto culminante de su angustia. Y este es su dolor, su lamento, procedente de lo más profundo del abismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No ha gritado usted algo similar? Dios mío, ayúdame. Internamente te sientes desamparado. Y yo no creo que haya registros en el tiempo que contengan una frase más llena de dolor o de angustia que esta que expresó Jesús en su agonía. Aquí fueron eclipsados el ajenjo y la hiel y cualquier otro tipo de componentes amargos. Aquí nosotros podemos mirar como si contempláramos el profundo abismo, y aunque nuestros ojos se esfuercen por mirar hasta que la vista alcance, nosotros no podemos percibir, porque es inmedible, insondable, inconcebible el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Esta angustia del Salvador por mí y por ti no se puede medir ni se puede pesar, como tampoco el pecado que la motivó o el amor tan grande que tuvo que soportar un abandono. Nosotros no hemos podido comprender aún eso. El ser humano no ha comprendido. El cristiano a ese le cuesta comprender esto, que este abandono de Dios
tiene un gran peso de amor que no se puede medir. ¿Alguna vez te has sentido que todo te sale mal? ¿Que a nadie le importas? ¿Que nadie te quiere? ¿Que tus amigos no están cuando más los necesitas? Pues así se sintió el apóstol Pablo. Cuando lo fueron a tomar para llevarlo a la cárcel de Roma, cuando lo fueron a arrestar, él dijo, todos me desampararon. Y créale que Pablo les dolió mucho, porque era su compañero de milicia, eran sus amigos, apóstoles, y todos le dieron la espalda. Pero él halló consuelo en el Señor, y el Señor le dio las fuerzas. También nosotros lo vemos en la cárcel y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Dios desampara a sus siervos? ¿Por qué permite que los castiguen y los metan en la cárcel y sufran? Como él mismo lo dijo, yo llevo en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo Jesús por la iglesia. Pero ellos fueron socorridos, porque Pablo cantaba alabanzas al Señor. Y también nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué permitieron que a Juan el Bautista lo decapitaran? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo desamparó? Pues Juan el Bautista tiene su consuelo y su recompensa eterna. Y nosotros también miramos a Esteban. Lo estaban apedreando por decir la verdad a los judíos. Y nosotros pensamos que a una persona tan fiel a Dios como Esteban, debieron haberlo socorrido. No debieron dejarlo en el abandono, que todo el mundo lo va a apedrear. Pero antes de morir, él vio el cielo abierto y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra. Y ese es un consuelo, hermanos, que a cualquiera no se le es permitido ver. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no podía mirar el pecado. Y Jesús estaba cargando con todas nuestras culpas. También nosotros podemos ver. Y aquí estaba mostrándonos Dios la medida de su amor. Y así nosotros, hermanos, ahora cuando leemos algunos textos de las Sagradas Escrituras, nosotros debemos ver si nosotros podemos mirar la altura de su amor, si es que eso puede medirse, mediante la profundidad de su dolor, si es que puede conocerse jamás. Vean con qué precio nos ha redimido de la maldición de la ley. Qué dolor muy grande sintió nuestro Salvador. Este es el desamparo, hermano, en donde nosotros podemos comprender eso que dice Juan 3:16. En esta expresión, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es donde yo puedo comprender lo que dice Juan 3:16. Esa expresión que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo amó tanto Dios al mundo, que le dio la espalda a su propio Hijo. Y es allí donde yo debo mirarme, en ese grito. Y es allí donde yo puedo comprender lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Es aquí donde yo tengo que tratar de llegar a comprender la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Y esa frase que dice en Romanos 5:8, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero para que eso ocurriera, su Padre le dio la espalda. Fue una de las muertes muy terribles. Y aquí nosotros, hermanos, nos podemos dar cuenta que fue abandonado para demostrar un amor hacia nosotros y que amar causa un dolor muy terrible. Y también refleja un sacrificio que no es tan fácil, pero que lleva un propósito de librarnos de la ira venidera. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hace todo el resto de la humanidad? ¿Y qué hago yo por Cristo Jesús?
Ahora que ya voy entendiendo ese grito desgarrador y profundo de nuestro Señor, cargando tu culpa y la mía. Por eso le dolía tanto. Y al ver esto, nosotros, ¿qué clase de personas estamos siendo en la humanidad? ¿Qué clase de cristianos debemos ser? Debemos entregarnos toda nuestra vida a quien soportó al máximo el castigo para que nosotros pudiéramos ser librados de la ira venidera y eterna. Nosotros debemos analizar esta pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Porque, hermano, luego nosotros vamos a seguir considerando esta respuesta que fluyó de lo profundo del alma del Señor. Sin necesidad de muchas palabras, también resultó en victoria, porque lo liberó de una angustia y lo elevó a una triunfante victoria cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. Su obra había sido consumida y su experiencia de abandono fue una parte primordial en la obra y en los propósitos de Dios por nuestra causa. Fue necesario, hermanos, que el Señor pasara este abandono para lograr la victoria en ese madero cargado de maldición. Para comprender por qué Dios lo había desamparado, pensemos en algo. Pensemos en la aflicción mental. Es más duro, hermanos, la aflicción mental de la mente, una angustia de la mente. Es difícil soportarla. Es más dura que soportar el dolor corporal. Puedes armarte de valor y soportar el tormento de una enfermedad terrible que te causa mucho dolor. En tanto que el espíritu esté sano y valeroso, tú lo puedes sobrellevar. Pero si la propia alma y la mente está angustiada, se duele, cada vez que el pensamiento pasa por esos momentos tristes, el dolor aumenta. Y no hay nada que pueda sustentar y calmar el alma, porque las aflicciones mentales constituyen las peores miserias. Y un hombre puede experimentar una gran depresión o una gran decepción de las cosas del mundo. Un hombre puede soportar tal vez que se le metan a su casa y le destruyan todo. Pero él no puede soportar una aflicción del alma y del espíritu. Si nosotros, hermanos, realmente estamos convencidos de nuestra creencia en ese sacrificio, nosotros debemos meterle mucha mente. Nosotros debemos analizar un poquito más en las cenas del Señor, que hay una sangre derramada por una agonía de un desamparo y una muestra de amor. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo le agradezco yo a Dios, a Jesús, ese sacrificio? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿En qué estoy yo aprovechando mi tiempo si lo uso para agradecer ese grito desgarrador para yo tener esperanza en la eternidad? Jesús estaba abatido y desesperado. Y como decía el rey David: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Él, porque he de alabarle. Y este desamparo fue muy terrible. Se puede decir, hermanos, plenamente que consiste en ser desamparado. La gente se forma muchas conjeturas. Y nosotros mismos hemos sentido a veces ese abandono temporal de Dios, pero Dios nunca nos ha dejado. Así como le dijo a Josué: yo estaré todos los días
ahí, a diestra y a siniestra. No te apartes de este libro de la ley. Ese desamparo a veces lo sentimos, pero no es que Dios nos ha abandonado. Hemos sido nosotros los seres humanos que a veces tomamos la mala decisión de abandonar a Dios. Y en esa hora, hermanos, de ese abandono, Jesús tuvo que comparecer ante el trono, cargado con muchas culpas, llevando nuestras iniquidades. Y por eso Pedro volvió a decir que él estaba cargando con nuestras culpas, llevando nuestras iniquidades sobre el madero, sobre la cruz. Pero que Jesús no había cometido ningún pecado, pero él cargó con el pecado de todos nosotros. Tanta culpa, tanto pecado, lo hizo sufrir este abandono. Ahora sí me puede comprender, estimado amigo y estimado hermano, por qué Dios lo abandonó. Su padre en aquel momento, fíjese bien, no le hizo ningún reconocimiento. En otras ocasiones se había escuchado una voz diciendo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Pero cuando más que nunca requería del apoyo, del testimonio de Dios, la cruz con toda su maldición lo clavó. Este hecho para nosotros, que es una maldición de ser colgado en un madero, de ser desamparado, fue una de las angustias, hermanos. Cada grito, cada palabra que suelta nuestro Señor Jesucristo estaba llevando nuestras iniquidades. Dios es 3 veces santo, hermanos. Por eso no se podía acercar en ese momento a ayudar a su propio hijo. Es algo doloroso una vida sin Dios. Es terrible. Si su comunión no está bien con el Redentor, no está bien con Dios, esto es muy triste. Es muy triste no tener esperanza. Si alguien que esté aquí conectado, escuchándome, y no está en paz con Dios, es muy triste. Es querer tapar el sol con los dedos de las excusas. Debiera mirarse en este sufrimiento, porque me has desamparado, y mirar su condición. Cuando el ser humano, tú te mires tu condición en la que estás frente a Dios, vas a desfallecer del terror. Porque Jesús fue desamparado por nuestras transgresiones, en lo más profundo de los dolores, para que nosotros seamos los mejores cristianos. Para que no seamos cristianos a media. Jesús sufrió ese abandono, no para que nosotros hoy día tengamos actitudes negativas en la iglesia. Jesús no fue abandonado para que nosotros hoy no queramos tener comunión. Para que nosotros no nos preocupemos los unos por los otros. Jesús no fue abandonado para eso, para que nosotros perdamos el tiempo en llenar nuestros corazones de amargura, de malas actitudes. Hermanos, no pongamos a Jesús nuevamente en la cruz para hacerlo sufrir. Cada vez, hermanos, que nosotros nos distanciamos los unos de los otros, que no nos conectamos, que no queremos participar, no es agradable ante los ojos de Dios. Eso está diciendo a la diestra de Dios: yo morí para que esos hijos míos allá en la tierra sean así. Él quiere que nosotros ese dolor lo compartamos, pero en comunión, con amor con nuestros hermanos. Esa herida, hermanos, tan profunda en el costado de Jesús, también le causó un gran dolor. Y nosotros hoy día no podemos seguir causando más herida al Señor, al cuerpo de Cristo, a tu hermano en la fe. Nosotros debemos ir cerrando esa herida, pero con amor, con comunión, queriendo estar juntos en armonía.
Nosotros no debemos estar gastando nuestro tiempo en vanidades, en cosas que no me llevan a ninguna parte, que no edifican. Más bien, no deberíamos hallarnos las manos los unos para con los otros. Eso hace cerrar la herida de este gran dolor que le causaron ese tipo de pecados negativos. Ese tipo de actitudes llevaron a Jesús a gritar estas palabras. Ese tipo de actitudes llevaron a Jesús a que fuera abandonado por Dios. No hagamos eso de nuevo. No, las personas no quieren vivir en armonía. Cuando las personas delinquen, cuando las personas cometen delito, cuando las personas no tienen buenas actitudes en la calle, cuando hay muchos hogares abandonados, cuando hay muchos hogares desamparados, cuando se pasa miseria, cuando los gobiernos no trabajan y Dios los está mirando. Algún día se van a acordar del Creador. No caigamos nosotros en eso. Mírese en el espejo de la cruz y mira lo que Jesús estaba haciendo por ti y por mí. Ese grito desconsolador, hermano, no fue nada fácil. El mundo no es agradecido por lo que Dios hace, porque hay violencia, hay muerte. Los hijos no quieren honrar a padre y a madre. Ya el hijo no tiene respeto por su padre. No hay honra. ¿Qué está haciendo la humanidad? Causándole más dolor, más angustia a nuestro Señor Jesucristo. Él murió para acabar con todo este tipo de enemistades. Él nos perdonó. Él nos ha redimido para que yo no tenga malas actitudes, sino para que nosotros vivamos en comunión. Un día como hoy, hermano, donde se viene a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es donde todos los cristianos sobre la tierra debemos estar juntos en comunión hoy. Diciéndole al hermano, hermano, envíeme el link tempranito, con grandes deseos de recordar este sufrimiento que te tiene con esperanza. Estás con esperanza. Ahí donde estás en tu hogar, tienes esperanza gracias a este abandono. Por eso nosotros debemos portar bien. Por eso nosotros debemos actuar bien. Nosotros debemos sacar toda amargura, toda cosa mala que yo tenga contra alguien en mi corazón. Porque no para eso el Señor fue desamparado. Algunas personas somos insensibles al pecado y al engaño. Y por eso a veces nosotros no sentimos que ese sacrificio de Jesús es importante. Hay muchas personas que no le dan importancia. Porque el pecado lo tiene cegado y engañado. Y eso sí es, hermanos, algo muy triste y muy terrible. Es una calamidad. Es una enfermedad en la mente del ser humano que piensa de esa forma. El pecado mató a Cristo Jesús. El pecado traspasó el corazón de Dios. Pero de todas maneras, eso que los traspasaron, Dios los amó. Cuando Pedro dijo, a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos dijeron, Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dio esperanza. Esa es la actitud, hermano, que nosotros debemos tener. Pedro no les dijo, ustedes fue lo que mataron a Jesucristo, todos deben ir presos, todos deben ir para el infierno, todos deben ser castigados. No. Si alguien actúa mal contigo, tú debes hacer como Pedro. Aquí está Dios, aquí está Cristo. Dale un abrazo a tu vecino. Pero así es la vida, hermanos. Pero aquí estamos nosotros, hermanos, para cada día aprender de lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso, antes de morir, él dijo, Padre, no, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Eso al ser humano le cuesta.
Pero nosotros, en nombre de Jesucristo, le tenemos que salir a decir a las personas: Jesucristo no está molesto contigo. Dios no está molesto contigo si te arrepientes. Porque Él es un Dios de amor. Ellos quieren darte la oportunidad, no importa tu pecado. Hay una manera de arreglar las cosas con el Creador. Porque entonces este desamparo de Dios contra su propio Hijo. Porque, hermanos, nosotros nos preguntamos y buscamos respuesta. Y la respuesta más sencilla, hermanos, ¿por qué Dios lo desamparó? Porque Él tomó nuestro lugar. No hay ninguna otra razón, aunque usted la busque, para que el Padre lo desamparara. Los estudiosos de la Biblia han buscado muchas conjeturas y a la única conclusión que han llegado es porque Él tomó nuestro lugar. Él era perfecto en su vida, sin mancha, sin contaminación. Dios nunca actúa sin una razón valiosa. Y por esto, por ninguna razón, hermanos, en el carácter de la persona de Jesús, Él pudo ver en la profundidad de sus espíritus, hermanos, un desamparo. Él sabía, hermanos, el propósito que se estaba cumpliendo. Pero Él necesitaba enseñarnos en la persona de Cristo lo que le ocurre al pecado. No debemos buscar razón en otro lado, porque no la vamos a encontrar. Yo puedo responder únicamente, hermanos, que Jesús fue desamparado porque estaba llevando la sanción del pecado de toda la humanidad. Qué terrible fue su muerte, hermano. Qué angustioso dolor el sentirse abandonado. Nosotros leemos historias en la Biblia como la de Enoc, que nosotros vamos a ver ahora para los niños. Y fue un hombre a quien Dios no le permitió pasar ningún dolor, ni ese sufrimiento, ni ese trago amargo de la muerte. Dios se lo llevó sin ver ese dolor. Sin embargo, a su propio Hijo no lo pudo socorrer en ese momento más trágico de su vida. Por ti, por mí. Esta expresión, Lama Sabbatani, jamás se te va a olvidar de tu mente, porque allí estaba el Señor cargando con todas nuestras culpas. Vivamos como cristianos, vivamos como a Dios le agrada, porque este sacrificio no es en vano. Este sacrificio va a tener sus repercusiones, tanto positivas como negativas. No nos encontremos nosotros en una negativa, por una mala actitud, por una mala expresión, por tener algo en el corazón. Saquemos eso de nuestro corazón. Estimado amigo, saca eso, todo eso de nuestro corazón. Mira los brazos de amor en ese desamparo. Ese desamparo fue para que tú también tengas oportunidad de acercarte a Cristo Jesús y encontrar el perdón que tú necesitas para no ser desamparado por toda la eternidad. Que Dios me los bendiga, hermano. Espero haberle ayudado y dado respuesta a ese grito angustioso que jamás se nos debe olvidar de nuestra mente. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos en las redes sociales donde nos están escuchando, hermanos. Un abrazo muy fuerte de parte de todos nuestros hermanos en la congregación. Que el Señor les bendiga grandemente.